Análisis crítico sobre transgresión ética. Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida, pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas. Por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir. Araujo 2022. Como en el fragmento de Sabater, no nos resuelven el dilema. Debemos entonces considerar las dos posibilidades y medirlas dentro del contexto en que nos es expuesta la situación. Es necesaria la racionalidad ética en el momento de tomar decisiones y, por supuesto, considerar las implicaciones contextuales que existen en cada situación analizada. Entrando en contexto sobre el caso planteado, existen dos fenómenos que se presentan de manera continua en la vida humana y organizacional: la norma y la transgresión. Para que la transgresión se presente, es necesario que se haya establecido una norma o regla. Se puede transgredir en diferentes ámbitos, ya sea en la política, en la religión, en la sociedad, en las organizaciones, entre otros. Y al hacerlo, se modifica un orden, creando a su vez otro. La transgresión pone un mal ejemplo y se quiebran los esquemas. Las transgresiones son los resultados de un juicio, una evaluación que genera una calificación contingente. Dependiendo del estado de ánimo de quien hace la evaluación, una acción puede ser discernida como transgresora o no. Para que se dé una conducta desviada, es necesario que exista un discurso normativo, puede ser una ley, el anuncio de una decisión, una orden, etc., que delimita una zona de referencia cuyo abandono genera la conducta desviada. El concepto implica entonces una oposición entre dos órdenes: el orden del ser y del deber ser, de tal forma que habrá desviación cuando dos niveles de relación con lo real se contradigan entre sí. Es así como, a partir de la conducta desviada por el discurso normativo del señor Araujo, con el anuncio sobre la decisión de no tener en su empresa personas que voten por Petro, hace que se produzca una transgresión que resulta de un juicio y dependerá de quien hace la evaluación del caso. No todas las conductas desviadas encajan dentro de la ilegalidad. Ello depende de la variedad y de la manera en que se encuentran implementadas las normas, es decir, de si son formales o informales. Estas normas se encuentran establecidas en documentos formales, manuales, procedimientos de decisión, sistemas de gestión, etc. En ese orden de ideas, dependerá entonces de la formalidad o informalidad de las normas, si están plasmadas en un documento o no, y así definir si hubo falta hacia ellas por parte del empresario en mención. Jeremy Beckman sostiene que la ética implica escoger la opción que producirá más bien o causará menos daño, mayor felicidad para mayor número de personas. Otros enfoques sostienen que es el bien común, la justicia y la empatía o el respeto a los derechos de los involucrados lo que constituye un comportamiento ético. En este caso, los trabajadores de la empresa cuyo dueño es el señor Araujo son víctimas de un comportamiento poco ético en dicha organización, ya que variables importantes como la justicia, el respeto a los derechos de los involucrados no son respetados. Sin pretender solucionar un tema tan complejo, existen unas herramientas que pueden contribuir a que las empresas desarrollen una cultura de integridad dentro de la organización, tales como contar con jefes y presidentes correctos que desde arriba den buen ejemplo. También tener un código de conducta que establezca políticas claras sobre transparencia, diversidad, etc. Pero sobre todo, que contenga protocolos específicos sobre qué hacer en determinada situación, por ejemplo, ante un conflicto de interés o ante una conducta inapropiada. Además, medir la gestión de la organización no solo en términos financieros, sino en relación con el impacto que se genera en el bienestar de las personas como clientes, empleados, etc. Y aquí se hace un planteamiento profundo, porque el impacto que generan en el bienestar de las personas las decisiones de no otorgar empleo a personas con inclinaciones políticas diferentes son presiones violentas en su forma de pensar y en su decisión sobre por quién desean votar. Además, contradicen la cultura de integridad fundamentada por elementos tan importantes como el ejemplo por parte de personas que lideran políticas o políticas claras de diversidad. Los diferentes movimientos sociales de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI lograron impulsar una dinámica de ética en escenarios particulares como la diversidad, la igualdad, por ejemplo.
Estos aspectos se han incorporado a la reflexión de la ética y han integrado a la condición de individuo y libertad una serie de principios que tienen que ver con la tolerancia hacia la diversidad. En este caso, hay una reivindicación del comprender por fuera de la singularidad del ser y reivindicar la colectividad como principio forjador de comunidad. Podemos decir entonces que dicho aspecto ético sobre la calidad moral de la decisión tomada por el empresario dista de acertada en el contexto integrado con la tolerancia a la diversidad. El 10 de diciembre de 1948, a 3 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se firmó un documento cuyo estatuto principal era el cuidado de la integridad del hombre en lo que fue denominado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reproduciremos 3 de los 24 que la componen. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ONU 2015. Estos derechos se desprenden de la base de creer que el individuo debe gozar de principios de libertad e igualdad. Los aparatos legales, cuando están construidos sobre la base del bienestar común y la protección de los derechos humanos, constituyen la herramienta más importante a la hora de definir y dar forma a lo que es y debería ser la constitución ética de la sociedad. No hay una ética universal e iría en contravía de la libertad y autonomía institucional de los países que impusieran una única forma de comprender al hombre. Pero sí hay un grado de equilibrio bajo el cual la libertad es la garantía esencial de todo ser humano. Colombia es un país que ha gozado de una estabilidad en su estructura de poder democrático y que desde la ley ha garantizado que los derechos humanos sean la carta magna desde la cual se construye un aparato judicial. Por consiguiente, se argumenta una transgresión ética en las empresas dirigidas por el señor Araujo, pues el derecho a la libertad de opinión pública es un valor innegociable para los seres humanos. Además, representa la constitución ética de la sociedad. De acuerdo con Patiño, Ortega y Rojas, la ética trasciende al estudio de la bondad y maldad de los actos humanos al tener parámetros de análisis que superan la comprensión cultural de los comportamientos. No obstante, son insuficientes para determinar el carácter mismo de actuaciones humanas frente al amplio espectro que suponen las variables de diversa índole en un mundo globalizado como el contemporáneo. De esta manera, el desempeño de las organizaciones siempre está reglamentado desde las normas jurídicas del Estado-Nación, en donde realiza las actividades e incluso por la normatividad propuesta al interior para regular sus procesos. Concluimos entonces que dicho caso puede traer represalias para el empresario, pues se argumenta el delito de constreñimiento al sufragante, que da una pena de entre 4 a 9 años de prisión. También se habla sobre el Código Sustantivo del Trabajo, el cual es muy claro y es compatible con el derecho que tiene el ciudadano a ejercer su voto con libertad. No obstante, se defendió y dijo que despedir a los trabajadores bajo la figura de despido sin justa causa es un acto lícito. Es de conocimiento público que el señor Araujo pertenece al Centro Democrático, partido que defiende las libertades y democracia, pero con su actitud de coartar el derecho de sus empleados a elegir por quién votar, está promulgando lo mismo que muchos temen sucederá si sube Petro o una persona de izquierda al poder, y es atentar contra la soberanía popular, la tolerancia e inhibir nuestras libertades consolidadas en nuestra Constitución y plasmadas en los derechos humanos fundamentales. No hay coherencia entre sus pensamientos éticos de democracia, libertad y su manera de actuar ante esta situación. Además, atenta contra la diversidad, pues se opone a aprender, escuchar y compartir con personas que piensan diferente. Se niega la opción de optimizar sus conocimientos y creencias, pues se construye mucho sobre las diferencias individuales a través de las singularidades que fundamentan un pluralismo positivo.
Por lo tanto, de acuerdo con Patiño, Ortega y Rojas, es necesaria la racionalidad ética en el momento de tomar decisiones y, por supuesto, considerar las implicaciones contextuales que existen en cada situación analizada. A este respecto, en el presente caso no nos interesa la dimensión jurídica, punitiva y sancionatoria de la transgresión, sino las normas a través de las cuales se manifiestan sus causas y sus implicaciones organizacionales. Muchas gracias.